Como mujer juarense, he vivido de primera mano la violencia de la ciudad y sobre todo las secuelas que tuvo la violencia feminicida que comenzó en los años 90. Esto lo puedo ver cuando mis padres sienten miedo de que yo salga sola o que tengo que mandarle mi ubicación y una foto de cómo voy vestida a mis amigas para poder sentirme segura. También cuando me da miedo que el Uber se desvíe del camino. Todo esto, consecuencias que hemos tenido por el incremento acelerado de los feminicidios que ha habido en la ciudad. Para esto, la investigación va a tener como objetivos un recorrido histórico. Para ello hay que realizar una investigación histórica. Esto para poder determinar las causas que trajeron el feminicidio, los feminicidios, que trajeron esta ola tan bestial de feminicidios que nos puso en la mira a nivel nacional e internacional. Poder determinar el ámbito de estas causas, ya sea sociales o económicas. Pero para ello, antes de hablar de las causas como tales, tenemos que dar un recorrido histórico al contexto que había en la sociedad juarense de esas épocas. Los feminicidios, este registro de casos de feminicidio empezó en 1993. Se empezaron a dar en estas épocas y de 1993 a 1998 ya se contaban con 198 feminicidios. En 10 años, para el 2004, ya había un reporte de 500 feminicidios. Y si vamos a hablar de un contexto histórico, tenemos que hablar del caso más importante que hay en un referente hacia el feminicidio. Este caso fue el que hizo el concepto de feminicidio a nivel, no solo en México, sino a nivel internacional en toda América Latina. Entonces, de esta forma es como se acuñó el concepto de feminicidio por el caso de Campo Algodonero. El caso en Campo Algodonero es un caso en el que el 6 de noviembre de 2001 se encontraron el cuerpo sin vida de 8 mujeres en los campos algodoneros de la ciudad. Estos cuerpos tenían rastros y signos de violencia sexual y de mutilación. Este caso se destaca, tristemente se destaca, por la negligencia de las autoridades, ya que no se realizaron los estudios de ADN pertinentes para la identificación de las víctimas y se inculparon a 2 personas, obligándoseles a declarar a la fuerza que ellos eran los culpables de los asesinatos de las chicas. Entonces, la Corte Internacional de Derechos Humanos asesoró a las madres de las víctimas para que levantaran una demanda en contra del Estado mexicano por las negligencias. En el 2010, el Estado mexicano perdió este juicio ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos en las negligencias que tuvo este caso. El Estado mexicano se vio obligado a pagar una indemnización a las familias de las víctimas, a pedir una disculpa pública. Se hizo un monumento aquí en la ciudad, en el campo algodonero, y también se empezaron a idear estas leyes que iban a tipificar el feminicidio y que nos trajo como consecuencia a ello, una consecuencia positiva, la tipificación del feminicidio a nivel federal. Actualmente ya contamos con la tipificación a nivel federal y a nivel estatal. Bueno, ahora nos podemos ir directamente a las causas económicas. Las causas económicas y las causas sociales van ligadas. Las causas económicas, tenemos que destacar que México estaba enfrentando una de sus peores crisis económicas en los 80. El presidente Carlos Salinas de Gortari, el que era el presidente de esta época, para poder recuperar la economía del país, ideó este tratado entre América del Norte, que es toda América del Norte, que es Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, este tratado, que el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, iba a traer unas oportunidades muy, muy grandes para el país y para los otros 2 países al reducir los impuestos arancelarios y tener una apertura comercial entre los 3 países. Esto trajo que muchas empresas extranjeras quisieran venir a México a producir sus productos, ya que la mano de obra es más barata. Esto pues fue un cambio enorme en la economía mexicana, en el sistema económico mexicano y sobre todo en la economía de Ciudad Juárez. Al ser una ciudad fronteriza, fue punto clave para las maquiladoras, la industria maquiladora.
La ciudad pasó de ser un campo algodonero a vivir y subsistir de la cosecha de alfalfa y de algodón y de ganadería, a ser una ciudad industrializada completamente. Entonces, esto trajo consigo que las empresas, en busca de mano de obra barata, contrataran a mujeres, ya que les pagaban menos que a los hombres. Y esto nos va a dar las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales, para esto tenemos que hablar de algo muy importante en la sociedad mexicana, el catolicismo. México es un país sumamente católico y sumamente guadalupano. ¿Esto qué trae consigo? Trae consigo esta imagen de la Virgen María, en la cual vemos a la mujer como íntegra, como abnegada a sus hijos, que siempre está viendo lo mejor por ellos, cuidándolos. Entonces, esto nos va a crear roles de género establecidos. Hombres que trabajan, que mantienen a su familia, que mantienen a la mujer, y mujeres que están en casa cuidando a los hijos, manteniéndolos y quedándose en casa, siendo el sostén. Entonces, esta industria que empezó en la ciudad y que empezó a contratar mujeres, que muchas de ellas venían de otros lados de la ciudad, fuera de la ciudad, porque pues lo que fue el campo agrícola perdió mucha fuerza, entonces mucha gente emigró del campo a la ciudad y pues gente que venía a trabajar, venía a ganarse la vida, pues requería trabajar en estas industrias. Entonces esto se convirtió en que este rol establecido de la mujer se rompió. Entonces todo lo que estaba fuera del molde, fuera del rol de mujer, era considerado prostituta, trabajadora sexual. Por ello es que muchos de estos casos fueron totalmente ignorados por las autoridades, con la excusa de, ay, es que es prostituta, es que se fue con el novio, es que de seguro no estaba en su casa, ¿qué hacía fuera de su casa? Entonces muchos de estos casos se quedaron como números, como estadística, por estos roles de géneros establecidos. Y esto pues nos va a traer como la conclusión de nuestra investigación, que tenemos que analizar, tenemos que darnos cuenta de las características y de las causas, hacer este recorrido histórico para saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos mal y poder modificarlo. Actualmente siguen persistiendo estos estereotipos de género, sigue habiendo estos estereotipos. Necesitamos ser conscientes de ello y erradicar estos estereotipos, estos roles. Ya no es tanto como antes era muy marcado este rol, actualmente vemos a la mujer más desenvuelta en el área laboral, pero aún así sigue habiendo estos roles y estos roles van a traer el machismo, la misoginia, defectos de una sociedad que generan odio, van a generar odio y el odio mata, como lo podemos ver. Entonces, nadie tiene derecho a vulnerar nuestros derechos, nadie tiene derecho a matarnos por ser mujeres. Por ello, es que tenemos que ser conscientes de esto. Como mujeres y como hombres juarenses, tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene este concepto y cómo actualmente a nivel federal y a nivel estatal hay leyes, pero no se cumplen. Entonces, debemos de hacer lo posible, si es necesario, cambiar leyes para que se cumplan y se pueda defender la vida de las mujeres. Mi nombre es Lisbeth Casas Loya y espero que haya sido un buen análisis y que hayan podido aprender algo. Muchas gracias.